El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, manifestó su preocupación por el decreto de liquidación de presupuesto para 2024, donde se omite la manera como se harán las inversiones en infraestructura. 13.6 billones fueron asignados a inversión en proyectos concesionados y de obra pública. Sin embargo, hoy la CCI ve con gran preocupación que en el decreto de liquidación de presupuesto del año del 2024, el Gobierno Nacional omite la desagregación de 12.5 billones de pesos. El directivo gremial recordó que el presidente Gustavo Petro dijo en el Congreso de Infraestructura que los contratos firmados se respetarán. Y ahora el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que el pago de vigencias futuras no se realizará de acuerdo con los contratos suscritos, sino que serán decisiones discrecionales relacionadas con los avances de la obra. Iniciativas estratégicas para la competitividad y conectividad del país, como la primera línea del metro de Bogotá, podría quedar en vilo. Hay que precisar que las vigencias futuras cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado. De hecho, uno de los problemas que denuncia la Cámara de la Infraestructura es que ya varios proyectos se han frenado y miles de personas se han quedado sin trabajo. Ha llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Instituto Nacional de Vías, como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios. Esta decisión también afecta al Invías, lo que podría suspender el tránsito en varios corredores viales. El Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas porque no cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal, CDP, requisito indispensable para abrir las licitaciones. Esta situación podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales, como el cruce por el túnel de la línea, cuyo contrato vence el próximo mes de marzo. Los proyectos de legalidad y reactivación que están en este momento en ejecución también se ven afectados porque Invías no puede expedir registros presupuestales del año 2024 por una cifra de 2 billones de pesos. Afecta 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional, como la variante San Francisco-Mocoa, Nariño-Putumayo, la vía Popayán-Isnos, Cauca-Huila, San José del Guaviare, Calamar, la transversal del Catatumbo. Esta situación puede afectar la reactivación de la economía y la continuidad de un modelo de alianza público-privada que le permitió al país superar el rezago que tenía en materia de infraestructura. Queda en grave evidencia el hecho de que la confianza inversionista y la seguridad jurídica se verían seriamente lesionadas. La no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1.000 contratistas de prestación de servicios en la Agencia Nacional de Infraestructura y el Invías. Pues el Congreso tomó cartas en el asunto ante este anuncio del ministro de Hacienda. Lo citaron a él y al ministro de Transporte a debate de control político para que expliquen por qué decidieron ahora priorizar o repriorizar, bajo lo que ordena el presidente, estos 13 billones de pesos. El Congreso llamará a rendir cuentas a los ministros de Hacienda y de Transporte por dejar en el aire 13 billones de pesos del presupuesto que ya había aprobado la rama legislativa para la financiación de proyectos de infraestructura. Es una prueba más de la ineptitud y arbitrariedad de Gustavo Petro, que pretendiendo extralimitarse en funciones, pretende desconocer el presupuesto aprobado por el Congreso y utilizar los recursos a su discreción, sin ningún tipo de control. La liquidación del presupuesto no se puede hacer libremente, no es potestativo, no se deja al criterio de la autoridad o persona que pueda regularlo. Tiene reglas nítidas, precisas y claras. Muy triste que tengamos que ir alistando el bolsillo para pagar de nuestros impuestos las demandas que se vienen al Estado por cuenta de la mala administración de los recursos. Desde las regiones también han expresado su preocupación porque los recursos para financiar importantes obras estarían en vilo y a merced de lo que decida el gobierno nacional. La pregunta es qué es lo que pretenden contra Antioquia, qué es lo que pretenden contra tantas regiones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Necesitamos es que el gobierno se dedique a gobernar, y gobernar implica respetar los compromisos presupuestales, que se hagan las obras. Un llamado al que se sumó la Contraloría, que pide al gobierno respetar la destinación de los recursos públicos que aprobó el Congreso. Ese cambio de lógica de incorporar el detalle desagregado de los recursos en la liquidación del presupuesto
ha prendido unas alarmas de procedimiento que pudieran más adelante ocasionar una invalidación del mismo. El pasado 9 de febrero, el ministro de Hacienda había negado que se esté desconociendo el presupuesto aprobado por el Legislativo. No hay ninguna opacidad en el presupuesto. La liquidación del presupuesto está incluyendo todo lo que aprobó el Congreso, que el Congreso aprueba unas partidas globales. Y en medio de esas partidas globales, pues hay una discusión sobre cuáles son las prioridades, examinando qué tanto realmente se están ejecutando los proyectos. No obstante, las alarmas volvieron a encenderse cuando se vio a los ministros de Hacienda y de Transporte supervisando el avance de las obras del Metro de Bogotá, un proyecto cuya financiación estaría por ahora en el aire. No, pues si usted y yo, Paula, nos montamos en un helicóptero y vamos a ver cómo va el Metro de Bogotá, pues, ¿qué quiere que digamos, no? Imagínese, pues uno ahí cómo puede establecer el avance de la obra, ¿no? Con una vista aérea, sí. Difícilmente. Difícilmente. Pero lo que me preocupa es qué va a pasar con la... Si uno dice, por ejemplo, el presupuesto del noticiero, entonces usted dice el presupuesto del noticiero ya no se va a invertir en deportes, en cámaras, en arreglos, sino en lo que decida Giovanni, imagínese. Sí. Imagínense, es más o menos lo que está pasando aquí con el presupuesto nacional. La pregunta es qué va a pasar con las regiones donde no le fue bien al gobierno. No, y la pregunta es hasta dónde puede seguir el gobierno como con este argumento, ¿no? Porque lo que uno entiende es que esto estaría entonces transgrediendo la norma, lo que dice la ley. Por ejemplo, el propio alcalde Galán dice, no, es que en el convenio de cofinanciación no quedó establecido que es que me giraban si la obra estaba atrasada o estaba al día o que si no, entonces por ahí no era la cosa. ¿Hasta dónde realmente se puede llegar o nos vamos a llenar de demandas? O sea, lo que usted dice es que es ilegal. Parecería. Pues sí, porque eso nos vamos a llenar de demandas y además las vamos a perder. Dice el ministro de Hacienda que no hay ninguna opacidad en el presupuesto, pero creo yo que sí hay opacidad y creo que detrás de esa opacidad hay la posibilidad de estar violando no solamente contratos, lo cual nos traería demandas contra el Estado colombiano, sino también la división de poderes. ¿Por qué me voy a algo tan grandote? Porque en Colombia quien decide cuánto gasta el gobierno y en qué lo gasta es el Congreso de la República, rama legislativa, una de las ramas del poder público. Acuérdense, hay 3 ramas del poder público y el Congreso es el que decide en qué se gasta y cuánto se gasta. Por eso el Congreso saca y aprueba una ley de presupuesto que se discute, se va, se llevan, se oyen las propuestas de los unos, de los otros y sale esa ley de presupuesto. Esa ley de presupuesto debe plasmarse después en un decreto de ejecución de presupuesto y plasmar la ley en el decreto consiste en tener una serie de pautas de cómo se va a ejecutar el presupuesto donde hay anexos que reproducen lo que aprobó el Congreso, porque le corresponde al Congreso aprobar eso, no al gobierno. ¿Dónde está el problema? Que al pasar de la ley al decreto, una serie de partidas de ejecución presupuestal que estaban desagregadas, que estaban itemizadas, llamémoslo así, me perdonan la expresión, pero para entendernos, se agregaron, se metieron en una partida global. Eso abarca más o menos 13 billones de pesos y eso significó agregar y por lo tanto desaparecer de la vista de lo que significa ese decreto más de 100 proyectos. De esos 100 proyectos la gran mayoría, y les voy a dar el dato, 65 corresponden al INVIAS, por eso hablamos tanto de infraestructura, 24 corresponden a la ANI, por eso hablamos tanto de infraestructura. Es decir, la plata que estaba aprobada por el Congreso para ejecutar en esos proyectos de infraestructura, de repente se mete en una sola bolsa y el gobierno incurre en 2 problemas. El primero de ellos, se mete en el rancho del Congreso, porque dice, yo voy a decidir cómo se asigna esta plata. Por eso no es raro que el Congreso esté llamando a debate a los ministros de Transporte y al ministro de Hacienda. Pero segundo, termina teniendo una bolsa para asignar discrecionalmente. Y ustedes dirán, pero discrecionalmente, ¿a favor de quién o en contra de quién? Ahí vienen las quejas de las ciudades, ahí vienen las quejas de Medellín y Bogotá principalmente, que son las 2 ciudades que se verían perjudicadas en caso de que esos 108 proyectos se barajaran y se repartieran de otra manera con criterio político. Falta número 1, meterse en el rancho del Congreso y terminar decidiendo en qué se gasta, que eso no le corresponde decidirlo al gobierno. Problema número 2, parece que se está haciendo con criterio político. Problema número 3, el que decía Paula, aquí hay contratos con concesionarios, aquí hay contratos del Estado con unas firmas nacionales e internacionales que dicen, aquí hay una serie de vigencias para este año, para el entrante, para el siguiente, que van a apoyar esos proyectos. Y de repente un año
alguien dice, no, ya no, ¿sabes qué? Voy a reasignar porque es que esto va muy atrasado, lo otro no me gustó, etcétera, etcétera. Demandas contra el Estado colombiano, es la semilla que estamos sembrando en este momento. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque hay un camino relativamente simple para corregir esto, y es sacar un nuevo decreto de hierros, se llama así en la jerga técnica, y es un decreto que reconozca los errores, los subsane y saque exactamente lo que aprobó el Congreso, nada distinto. Si no se saca el decreto de hierros, que ustedes verán que el gobierno parece no estar dispuesto a hacerlo por el momento, entraríamos en todos esos problemas. Y a ver también si el debate en el Congreso termina apretando un poquito las tuercas, en este caso, para que el gobierno haga lo que debe hacer.